Hola, mi nombre es Mireia. Para sobrevivir en una ciudad de lobos, me inventé un disfraz. Me vestí de mujer fatal, de chica experimentada, de una vampiresa que jugaba con los hombres para que ellos no jugaran conmigo. Creía que nadie podía ver a la chica ingenua y asustada que se escondía debajo, pero entonces lo conocí a él, Pau, un hombre cínico, con una mirada que me desnudaba el alma y una sonrisa que se burlaba de mi teatro. Él no se tragó mi mentira. Vio mi juego, vio mi miedo y en una noche de provocación decidió castigar mi arrogancia con un beso a la fuerza que me robó el aliento y me enseñó el verdadero sabor del deseo. Aterrada, huí de él, buscando refugio en un trabajo tranquilo, como enfermera de una anciana. Creí que lo había dejado atrás, que estaba a salvo. No sabía que mi huida, en realidad, solo me había llevado más profundo en su trampa. No te voy a contar un cuento de hadas, ni una tragedia. Te voy a contar, simplemente, la historia de mi vida. Mi nueva vida olía a azahar y a mentira. Llegué a Valencia en un tren de alta velocidad que me escupió en una estación inundada por una luz blanca, casi violenta, que no se parecía en nada a la luz gris de mi norte natal. Tenía 22 años, un título de enfermera recién impreso y un miedo tan grande que para ocultarlo me había construido una armadura. Antes de bajar del tren me había retocado el pintalabios de un rojo intenso, casi agresivo. Me había soltado el pelo, dejando que cayera sobre los hombros de mi chaqueta de cuero. Era mi disfraz. La mujer que llegaba a Valencia no era la huérfana asustada que había crecido en un pueblo pequeño. Era una mujer fatal, una devoradora de hombres, una superviviente. O eso quería que el mundo creyera. El hostel de Amparo y Ricardo, unos viejos amigos de mis padres, se convirtió en mi refugio y mi primer escenario. Era una finca señorial reconvertida en el barrio del Ensanche, un lugar con encanto que mezclaba techos altísimos y suelos de mosaico hidráulico con un ambiente moderno y cosmopolita. Su corazón era un patio interior lleno de geranios donde Amparo servía los desayunos. El aire olía a café recién molido y a la cera con la que pulían la madera antigua. Amparo, con su sonrisa cálida y su abrazo de madre, me acogió sin hacer preguntas. Pero en sus ojos vi una pequeña sombra de preocupación al verme, al estudiar mi ropa, mi maquillaje. No era la niña que recordaba. Los otros huéspedes del hostel eran una extraña familia de almas solitarias, viajeros con mochila, estudiantes de intercambio y ellos dos. Los conocí la primera noche, durante la cena. La mesa comunal estaba puesta en el patio, bajo un cielo que se teñía de naranja y violeta. El primero en presentarse fue Javier, un chico encantador, de sonrisa fácil y ojos color miel. Estaba terminando su residencia en arquitectura y su conversación era tan perfecta y educada como sus modales. Me colmó de atenciones, me preguntó por mi viaje, me sirvió vino. Era el yerno que toda madre querría. Era seguro, era bueno, y me aburría soberanamente. Y luego estaba él, Pau. Estaba sentado al otro extremo de la mesa, en la penumbra. No se presentó, apenas levantó la vista de su plato. Era ingeniero, me contó Amparo en un susurro, y trabajaba en un proyecto en el puerto. Era alto, de hombros anchos y un pelo oscuro y espeso que llevaba un poco más largo de lo normal. No sonreía, y sus ojos eran de un azul oscuro, casi gris, y tenían una intensidad que me hizo sentir incómoda. Durante toda la cena, mientras yo desplegaba mi arsenal de sonrisas coquetas y anécdotas inventadas para Javier, sentí la mirada de Pau sobre mí. No era una mirada de deseo, como la de otros hombres,
Era una mirada analítica, casi despectiva. Me sentía como una mariposa clavada en un alfiler, como si él pudiera ver a través de mi chaqueta de cuero, de mi pintalabios rojo, y estuviera observando con una diversión cínica a la niña asustada que temblaba debajo. Esa noche, en mi habitación, mientras me quitaba el maquillaje, me miré en el espejo y sentí la primera grieta en mi armadura. El juego acababa de empezar y ya tenía un enemigo. Aún no sabía que el enemigo que más debía temer no era él, sino el deseo traidor que su simple presencia despertaba en mí. Mi vida en el hostel se convirtió en un delicado baile de tres. Con Javier todo era fácil. Dábamos largos paseos por los jardines del Turia, el antiguo cauce del río convertido en un pulmón verde que cruzaba la ciudad. Me llevaba a tomar horchata con fartons a Alboraya. Me enseñaba los secretos del barrio del Carmen, sus palacios escondidos y sus plazas minúsculas. Me trataba como a una princesa, y cada uno de sus gestos amables era un ladrillo más en el muro de aburrimiento que me separaba de él. Con Pau todo era guerra, una guerra silenciosa. Nos cruzábamos en los pasillos y el aire se volvía denso, eléctrico. Yo lo saludaba con una sonrisa deliberadamente provocadora y él me respondía con una inclinación de cabeza casi imperceptible, sus ojos grises diciéndome que no se tragaba mi actuación. Se convirtió en una obsesión. Me encontraba vistiéndome por las mañanas pensando en qué se pondría él, qué nueva armadura de indiferencia usaría. Me ponía mi perfume más intenso solo para ver si, al pasar a su lado, notaba un mínimo cambio en su respiración. Odiaba la forma en que ocupaba mis pensamientos, la forma en que su desprecio validaba, de alguna manera, la importancia de mi existencia. Una noche de viernes, mi paciencia se agotó. Estábamos todos en el salón común del hostel. Javier me contaba con entusiasmo los planos de un nuevo edificio que estaba diseñando y yo fingía escuchar, pero toda mi atención estaba en la figura que leía en un sillón en la esquina más oscura de la sala. Pau. Ni siquiera nos miraba, pero yo sentía su presencia como un animal siente la del depredador. Y decidí que ya era hora de provocarlo, de obligarlo a salir de su cueva de cinismo. Javier, me muero de ganas de probar esa agua de Valencia de la que tanto hablan, dije, mi voz sonando deliberadamente alta y cantarina. ¿Por qué no me llevas a algún sitio a tomar una copa? La cabeza de Pau se levantó del libro. Nuestros ojos se encontraron por encima de la lámpara. Vi un destello de algo en su mirada, una chispa de irritación, y sentí un triunfo perverso. Javier, por supuesto, aceptó encantado. Fuimos a un pequeño bar en la Plaza de la Virgen, un lugar mágico, con la catedral iluminada y el murmullo del agua de la fuente como banda sonora. Hacía una noche cálida, con esa brisa mediterránea que te acaricia la piel, y yo desplegué todo mi arsenal. Me reí de los chistes de Javier con ganas. Le toqué el brazo al hablar. Me incliné sobre la mesa, consciente de mi escote. Era una actuación patética y desesperada, y la única persona para la que actuaba no estaba allí. O eso creía yo. Cuando volví al hostel, pasada la medianoche, la casa estaba en silencio. Subí las escaleras de puntillas. El pasillo de las habitaciones estaba en penumbra, iluminado solo por una pequeña lámpara sobre una consola. Y él estaba allí, apoyado en la pared, junto a la puerta de mi habitación, esperándome. Se había quitado la chaqueta y llevaba la camisa remangada, mostrando unos antebrazos fuertes y veteados de venas. Tenía un vaso de whisky en la mano. «Buenas noches, Mireia», dijo, y su voz en la quietud de la noche sonó como un trueno bajo. «Buenas noches, Pau», respondí, intentando pasar de largo, pero se movió,
bloqueándome el paso. ¿Se ha divertido?, preguntó, y no era una pregunta, era una acusación. Su mirada bajó a mis labios, todavía con restos del brillo que me había puesto. Muchísimo, mentí, levantando la barbilla. Él dio un paso hacia mí, acorralándome contra la puerta. El olor a whisky y a él, a su piel, me golpeó con una fuerza que me hizo marear. No lo creo, susurró, su voz ahora un murmullo ronco que me hizo temblar. He visto mejores actrices en funciones de colegio. Deje de jugar, Mireia. Ese papel de mujer fatal no le queda bien. Le queda grande. La humillación fue tan intensa que sentí las lágrimas de rabia quemándome los ojos. Usted no sabe nada de mí. Sé más de lo que cree, replicó, y su mano libre subió y con el pulgar trazó la línea de mi mandíbula, un gesto lento, casi perezoso, que me paralizó por completo. Sé que debajo de todo ese ruido, de toda esa pintura de guerra, hay una niña asustada. No me toque. Sí sé, aunque mi cuerpo no hizo el más mínimo esfuerzo por apartarse. Una sonrisa oscura, casi cruel, se dibujó en sus labios. ¿Y qué hará si la toco? ¿Llamará a su perrito faldero para que la defienda? Y antes de que pudiera reaccionar, su otra mano subió a mi nuca, se enredó en mi pelo y tiró de mi cabeza hacia atrás, exponiendo mi cuello. Su boca bajó, pero no buscó la mía. Buscó la piel sensible justo debajo de mi oreja y me mordió. No fue un mordisco fuerte, pero fue un mordisco. Un acto de posesión animal, primitivo. Un gemido ahogado se me escapó. Mi cuerpo se derritió contra la puerta, traicionándome de la forma más absoluta. Se apartó, dejándome sin aliento, con la piel ardiendo donde sus dientes me habían marcado. Sus ojos grises brillaban en la penumbra con un fuego oscuro y triunfante. Me susurró al oído, con un aliento que era puro veneno y deseo, que la próxima vez que quisiera jugar a ser una mujer de verdad, me asegurara de estar preparada para que un hombre de verdad me tratara como tal. Y con esa advertencia se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de su habitación, dejándome sola, temblando, con el sabor de la humillación en la boca y el eco de su mordisco quemándome en la piel. Mi mentira acababa de chocar contra su verdad, y la colisión había sido devastadora. La marca de sus dientes, aunque invisible, ardió en mi piel durante días. Me duché con agua casi hirviendo esa noche, frotándome el cuello con rabia, intentando borrar no solo su saliva, sino la sensación de humillación y, lo que era peor, la corriente eléctrica que había recorrido mi cuerpo en respuesta a su agresión. Me odié por esa reacción. Odié la debilidad que él había sabido encontrar bajo mi armadura. Me miré en el espejo y vi mis ojos brillantes de furia, pero también de miedo. Había jugado con fuego y el fuego, por primera vez, me había quemado. Decidí que la mejor defensa era el ataque, o, en este caso, el contraataque silencioso. Al día siguiente, bajé a desayunar al patio del hostel con una determinación helada. Me puse mi vestido más sobrio, me recogí el pelo en una coleta tirante y apenas me maquillé. Quería proyectar profesionalidad, distancia. Quería demostrarle que su intento de intimidación no había funcionado. Él ya estaba allí, sentado solo en una mesa, leyendo el periódico con una concentración que sabía fingida. El sol de la mañana valenciana se filtraba a través de las hojas de los geranios, dibujando sombras danzantes sobre el mosaico del suelo. El aire olía a café recién hecho y a tostadas con aceite de oliva. Ignoré su presencia. Saludé a Amparo con una sonrisa radiante, charlé animadamente con Javier sobre una exposición de arquitectura en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Me reí de un chiste del viejo profesor de filosofía.
Estaba actuando, por supuesto. Mi corazón latía con la fuerza de un masclet en fallas cada vez que sentía su mirada clavada en mi nuca. Pero me negué a darle la satisfacción de verme afectada. Cuando terminé mi café, me levanté y al pasar junto a su mesa dejé caer accidentalmente mi servilleta de papel justo a sus pies. Me detuve. Él levantó la vista del periódico, sus ojos grises encontrándose con los míos. Había una chispa de diversión en ellos, una diversión cruel. «Vaya, qué torpe soy», dije con una dulzura venenosa. «¿Le importaría recogérmela, Pau?» Era un desafío directo. La criada pidiéndole al señorito que se agachara. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Por un instante creí que me iba a mandar al infierno, pero entonces, muy lentamente, dejó el periódico sobre la mesa, se inclinó y recogió la servilleta. Se levantó y me la tendió. Nuestros dedos se rozaron al cogerla, y en ese roce sentí de nuevo la descarga, pero esta vez su piel no estaba fría, estaba ardiendo. «Tenga más cuidado la próxima vez». «¿Mireia?», me dijo, su voz un murmullo bajo. Podría caerse y hacerse daño, y en su mirada vi una promesa de que la guerra no había terminado, solo había cambiado de táctica. Esa tarde salí a caminar para aclarar mis ideas. Necesitaba aire, necesitaba escapar de la atmósfera cargada del hostel. Vagué sin rumbo por las calles del ensanche, admirando las fachadas modernistas, el bullicio elegante de la calle Colón. El olor a pólvora de algún petardo lejano me recordó que las fallas estaban cerca, una fiesta de fuego y ruido que contrastaba brutalmente con mi tormenta interior. Me detuve frente a un escaparate de una pastelería, hipnotizada por las montañas de fartons y los buñuelos de calabaza. Y entonces lo sentí, la misma sensación de ser observada que había tenido en el hostel. Me giré lentamente. Estaba al otro lado de la calle, apoyado en la pared de un edificio, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. No intentaba ocultarse, simplemente me miraba. Con esa intensidad analítica que me desnudaba el alma, sentí un escalofrío, una mezcla de miedo y una extraña, perversa sensación de ser importante. Me estaba siguiendo, o quizás solo era una casualidad demasiado conveniente. Decidí ponerlo a prueba. Empecé a caminar de nuevo, acelerando el paso, girando por callejones estrechos, adentrándome en el laberinto del barrio del Carmen. El sol ya no llegaba a esas calles angostas y el aire olía a humedad y a historia. Sentía mis propios pasos resonando sobre los adoquines y detrás de mí, a una distancia prudencial, oía otros pasos, regulares, implacables. No corría, no se escondía, simplemente me seguía. El juego del gato y el ratón duró casi media hora. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de pánico y una adrenalina adictiva. Finalmente, llegué a una pequeña plaza escondida, dominada por una vieja iglesia barroca. Me detuve en el centro, recuperando el aliento, y me giré para enfrentarlo. Él apareció en la entrada de la plaza, recortado contra la luz del atardecer. Se detuvo a unos metros de mí. No dijo nada. Solo me miró. Y en sus ojos ya no había cinismo. Había algo más, algo parecido a la curiosidad o a la fascinación. «¿Por qué me sigue?», le pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «No la sigo», respondió con una calma exasperante. «Simplemente caminamos en la misma dirección. Valencia es una ciudad pequeña a veces». No me tomé por idiota. Dio un par de pasos hacia mí, acortando la distancia. El aire entre nosotros crepitaba. Podía oler su perfume, esa mezcla de cuero y vetiver que empezaba a asociar con el peligro y el deseo. «Nunca la tomaría por idiota, Mireia», dijo, su voz grave. «La tomo por una actriz muy convincente,
pero todas las actrices, tarde o temprano, se cansan de su papel. No sé de qué me habla. Claro que lo sabe, insistió, y su mirada bajó hasta mi cuello, justo al punto donde me había mordido. Aunque no había marca visible, sentí como si su mirada quemara mi piel. Hablo de la máscara que lleva, de la mujer fatal que intenta ser. ¿No se cansa de fingir? Es usted quien finge, repliqué furiosa. Finge indiferencia, finge desprecio, pero me mira como si quisiera. No pude terminar la frase. Él dio el último paso que nos separaba. Estábamos tan cerca que sentía su aliento en mi cara. ¿Como si quisiera qué, Mireia?, susurró, y sus ojos grises me desafiaron a decirlo. ¿Como si quisiera devorarla? Contuve la respiración. La palabra devorarla resonó en el aire, cargada de una promesa oscura y animal. Su mirada bajó de nuevo a mis labios y esta vez no había duda. Había hambre en sus ojos, un hambre que reflejaba la que yo misma sentía y me negaba a admitir. Tal vez, continuó, su voz apenas un murmullo, tal vez tiene razón, tal vez estoy harto de fingir yo también. Y entonces su mano subió y acarició mi mejilla. No fue un gesto posesivo como el del pasillo. Fue una caricia lenta, casi reverencial. Su pulgar rozó mi labio inferior, allí donde yo me mordía cuando estaba nerviosa. Cerré los ojos, incapaz de soportar la intensidad del momento. Mi cuerpo entero era una respuesta a su tacto. Me incliné hacia él, buscando más, ofreciéndome sin palabras. Pero él no me besó. Retiró la mano. Y cuando volví a abrir los ojos, la máscara de cinismo había vuelto a su lugar. Pero hoy no, dijo con una sonrisa helada. Hoy solo quería asegurarme de que llegaba bien a casa. Buenas noches, Mireia. Y se fue. Me dejó sola en medio de la plaza, temblando de pies a cabeza, con el cuerpo ardiendo de un deseo insatisfecho y la humillación de haberme ofrecido tan descaradamente. Me había desnudado el alma, había visto mi hambre y me había rechazado. El juego acababa de volverse infinitamente más cruel, y yo acababa de descubrir que odiarlo era mucho más fácil que empezar a desearlo. La humillación de su rechazo en la plaza me persiguió como una sombra durante días. Me había desnudado ante él, no físicamente, pero sí emocionalmente, mostrando mi deseo, mi vulnerabilidad. Y él había jugado conmigo, me había probado y luego me había descartado con una sonrisa helada. La rabia que sentí era diferente esta vez. No era la furia impotente de la criada desafiando al señorito. Era la rabia de una mujer rechazada, una rabia que ardía con una llama más personal y dolorosa. Decidí que la única forma de recuperar el control era construir un muro de hielo a su alrededor. Lo ignoré. Completamente. En los desayunos comunales del hostel ya no buscaba su mirada ni le lanzaba sonrisas envenenadas. Actuaba como si él no existiera. Respondía a sus escasos comentarios con monosílabos fríos, sin mirarlo a los ojos. Me concentré en Javier. Acepté sus invitaciones, le dejé que me llevara a cenar a restaurantes con vistas al mar en la Malvarrosa, donde la brisa olía a sal y a fritura de pescado. Le dejé que me contara sus sueños de construir edificios vanguardistas que dialogaran con la luz de Valencia. Era un chico bueno, inteligente, atractivo. Era todo lo que se suponía que una mujer debía desear. Y yo me sentía como un fraude a su lado, sonriendo, asintiendo, mientras mi mente era un campo de batalla donde Pau y yo librábamos una guerra silenciosa. Sentía la mirada de Pau sobre nosotros. A veces, cuando Javier me rozaba la mano o me apartaba un mechón de pelo de la cara con un gesto tierno, yo levantaba la vista y lo encontraba observándonos desde el otro extremo del patio o del salón.
Su rostro era impenetrable, una máscara de indiferencia. Pero sus ojos ardían. Había una posesión furiosa en su mirada, la del depredador que ve a otro macho acercarse a su presa, y esa mirada, ese celoso silencio, me provocaba un placer oscuro y retorcido. Era mi pequeña venganza. La tensión llegó a un punto insostenible una noche de sábado. Amparo y Ricardo habían organizado una pequeña fiesta en el patio del hostel para celebrar la llegada de las fallas. Habían colgado guirnaldas de luces, sonaba música y el aire olía a pólvora de los petardos que estallaban en las calles cercanas y a buñuelos de calabaza recién hechos. Javier no se separaba de mi lado. Estaba radiante, feliz, convencido de que por fin estaba consiguiendo derribar mis barreras. Y Pau estaba apoyado en la barra improvisada, bebiendo whisky solo, observándonos con esa intensidad que me erizaba la piel. En un momento dado, Javier me sacó a bailar. Era una canción lenta, una balada latina. Me rodeó con sus brazos y yo apoyé la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. Intenté concentrarme en él, en su olor limpio a jabón, en el ritmo tranquilo de su corazón. Pero era inútil. Mi radar interno estaba fijo en la figura oscura que nos observaba desde la barra. Podía sentir su mirada quemándome la espalda. «Mireia», susurró Javier en mi oído. «Me gustas mucho, de verdad». Abrí los ojos. Me miraba con una sinceridad tan abrumadora que me sentí culpable. Iba a besarme. Lo supe. Y supe también que no podía permitirlo. No sería justo para él. «Javier, yo...» empecé a decir, pero no tuve que terminar la frase. Una mano se posó en mi hombro, firme, posesiva. Era Pau. «¿Me permite?», le dijo a Javier, aunque no era una pregunta. Era una orden. Javier se quedó paralizado, mirándolo con una mezcla de sorpresa y miedo. Pau no esperó su respuesta. Me apartó de los brazos de Javier con una brusquedad controlada y me atrajo hacia sí. Su mano se aferró a mi cintura, quemándome a través de la fina tela de mi vestido, mientras su otra mano tomaba la mía. Empezamos a bailar, o más bien, él me movía por la improvisada pista de baile. Estábamos tan cerca que nuestros cuerpos se rozaban a cada paso. Podía sentir la dureza de su pecho contra el mío, el calor de su muslo presionando contra mi pierna. Su olor, esa mezcla de whisky, tabaco caro y él mismo, me envolvió como una droga. Apoyé mi frente en su hombro, incapaz de mirarlo a los ojos. Mi corazón latía con una fuerza tan violenta que temía que se me saliera del pecho. Él tampoco hablaba, solo me sostenía, moviéndonos lentamente al ritmo de la música, en un silencio cargado de electricidad. Era una tortura, una rendición, una confesión sin palabras. Cuando la canción terminó, no me soltó. Siguió sosteniéndome, mirándome a los ojos. La máscara de cinismo había desaparecido. En su lugar había una vulnerabilidad cruda, una necesidad tan palpable que me dejó sin aliento. «No vuelvas a hacer eso», me susurró, su voz ronca, apenas audible por encima de la música. «¿El qué?», pregunté, mi voz un hilo. «Usarlo a él para provocarme. No lo necesito. Ya estoy bastante jodido contigo tal y como están las cosas». Su confesión me golpeó con la fuerza de una ola. Se apartó bruscamente, como si mi contacto le quemara, y desapareció entre la gente antes de que pudiera reaccionar. Me quedé sola, en medio de la pista, temblando, con el eco de sus palabras resonando en mis oídos. Javier se acercó, preocupado, pero yo apenas lo oía. Mi mente estaba en otro lugar, intentando descifrar el significado de esa frase. «Ya estoy bastante jodido contigo». ¿Qué significaba? ¿Qué le importaba? ¿Que sentía algo más que desprecio y deseo? La posibilidad,
era tan aterradora como embriagadora. Huí de la fiesta. Necesitaba estar sola. Subí a mi habitación y me asomé al pequeño balcón que daba a la calle. La noche valenciana era suave, con el olor a pólvora flotando en el aire y la música de la fiesta subiendo desde el patio. Apoyé los codos en la barandilla de hierro forjado y dejé que la brisa me enfriara la piel ardiente. Estaba perdida, completamente perdida. Mi armadura se había hecho añicos y debajo no había una mujer fatal, sino una chica aterrorizada por la intensidad de sus propios sentimientos por un hombre cínico, arrogante y herido que me trataba como a un juguete, pero cuya mirada me hacía sentir más viva que nadie en el mundo. No volví a cruzarme con Pau durante el resto del fin de semana. Se encerró en su habitación o desapareció del hostel. Yo aproveché su ausencia para intentar poner orden en mi cabeza. Hablé por teléfono con Amparo, mi mentora, mi ancla. No le conté los detalles, por supuesto, pero le confesé mi confusión, mi miedo a estar perdiendo el norte en aquella ciudad extraña. Ella me escuchó con su paciencia infinita y me recordó por qué había ido a Valencia, para encontrar mi propio camino, para ser independiente. Me dijo que no dejara que ningún hombre, por muy complicado o atractivo que fuera, me desviara de mi objetivo. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. El lunes por la mañana me levanté decidida a recuperar el control. Me concentraría en mi trabajo en el hospital, en mis estudios, en construir mi futuro. Ignoraría a Pau, ignoraría la tormenta que había desatado en mí. Volvería a ser la Mireia profesional, ambiciosa y dueña de sí misma. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Esa misma mañana, al llegar al hospital donde hacía mis prácticas, mi supervisora me llamó a su despacho. Tenía una oferta para mí, un trabajo. No en el bullicioso hospital central, sino como enfermera interna, cuidando a una única paciente, una señora mayor de buena familia que necesitaba atención constante en su casa. El sueldo era excelente, mucho mejor de lo que podía esperar como recién graduada. ¿Y la dirección? La dirección me heló la sangre. Era una de las zonas más exclusivas de Valencia, una urbanización de chales de lujo a las afueras de la ciudad. La familia es un poco particular, me advirtió mi supervisora con una sonrisa enigmática. Especialmente el hijo. Pero es una oportunidad de oro, Mireia, y necesitan a alguien urgentemente. La anterior enfermera se fue de la noche a la mañana. Sentí una trampa cerrándose a mi alrededor. Era demasiado perfecto. Un trabajo bien pagado, lejos del hostel, lejos de Pau. Una vía de escape. Pero algo en la advertencia de mi supervisora, en la mención de ese hijo particular, me puso en alerta. Aún así, la necesidad era más fuerte que la sospecha. Acepté. Esa misma tarde hice mi maleta. Me despedí de Amparo y Ricardo con un nudo en la garganta. Evité cruzarme con Javier, y cuando salí del hostel, arrastrando mi maleta por la acera del ensanche, sentí una mezcla de alivio y una inexplicable sensación de pérdida. Estaba huyendo de Pau, sí, pero también quizás huyendo de mí misma. El taxi me llevó a través de la ciudad, dejando atrás el bullicio del centro y adentrándose en calles silenciosas flanqueadas por altos muros y jardines exuberantes. Finalmente, se detuvo frente a una imponente verja de hierro forjado. Detrás se adivinaba una casona señorial rodeada de un jardín impecable. El aire aquí olía diferente, no a azahar ni a pólvora, sino a césped recién cortado y a dinero antiguo. Respiré hondo y toqué el timbre. Una mujer de uniforme me abrió y me guió a través de un vestíbulo silencioso y elegante hasta un gran salón con vistas al jardín. Y allí, sentado en un sillón de orejas, leyendo un libro, estaba él.
No llevaba su ropa informal del hostel ni su chaqueta de ingeniero. Vestía un traje impecable, con el pelo perfectamente peinado hacia atrás. Levantó la vista cuando entré, y en sus ojos grises vi la misma chispa de diversión cruel que había visto la primera noche, la misma mirada del depredador que acaba de cerrar su trampa. «Vaya, vaya», dijo, cerrando el libro lentamente. «Mireia, qué agradable sorpresa. Bienvenida a casa de mi madre». El mundo se inclinó bajo mis pies. Había huido del lobo solo para meterme directamente en su guarida. El suelo desapareció bajo mis pies. El elegante salón, con sus muebles antiguos y su olor a cera y lavanda, empezó a girar a mi alrededor. Pau, el hijo, el hombre del que había huido, el depredador cuya trampa acababa de cerrarse sobre mí de la forma más cruel e inesperada. Su sonrisa, esa media sonrisa cínica que tanto odiaba y que muy a mi pesar tanto me perturbaba, me confirmó que él disfrutaba de mi desconcierto, de mi pánico. Era un gato jugando con un ratón que había caído solo en su jaula. «¿Sorprendida, Mireia?», continuó, su voz grave resonando en el silencio del salón. «El destino tiene estas ironías, o quizás solo sea la prueba de que no puedes huir de mí». Quise gritar, quise dar media vuelta y salir corriendo de aquella casa, de aquella ciudad, pero mis pies estaban clavados al suelo de mármol frío, y mi orgullo, esa maldita coraza que me había metido en este lío, me impidió mostrarle mi miedo. Respiré hondo, obligando a mi corazón a dejar de martillear contra mis costillas. Levanté la barbilla y lo miré a los ojos. «Sorprendida, sí», admití, mi voz sonando sorprendentemente firme. «Pero no por usted, sino por la casualidad. Ahora, si me disculpa, tengo una paciente que atender». Su sonrisa se amplió, mostrando un destello de sus dientes blancos. Apreciaba el desafío. «Por supuesto, mi madre la espera, pero antes permítame ponerla al corriente de las normas de la casa. Aquí, señorita». Hizo una pausa deliberada, saboreando la palabra. «Enfermera, se hace lo que yo digo. Mi madre es mi prioridad absoluta. Cualquier negligencia, cualquier falta de respeto, cualquier distracción tendrá consecuencias. ¿Entendido?». Era una amenaza velada, un recordatorio de quién tenía el poder ahora. Él era el hijo del jefe, el dueño de la casa, y yo era, de nuevo, la empleada, la intrusa. Asentí, sin decir nada, y pasé a su lado, procurando no rozarlo, aunque sentí el calor que emanaba de su cuerpo y el olor de su perfume, el mismo que había impregnado mi habitación en el hostel. Doña Elena, su madre, era una sombra frágil en una cama inmensa. Sus ojos, del mismo color gris azulado que los de Pau, me miraron con una lucidez sorprendente desde un rostro consumido por la enfermedad. No podía hablar, pero su mirada lo decía todo. Había dolor, sí, pero también una inteligencia aguda y una dignidad intacta. Le tomé la mano, una mano fina y fría como el papel. Sentí una conexión inmediata, una empatía profunda. Cuidar de ella se convirtió, desde ese instante, en mi única misión, en mi único refugio. Mi vida en aquella casona señorial, en una urbanización tranquila a las afueras de Valencia, donde el aire olía a pinos y a césped recién regado, se convirtió en una nueva forma de encierro, un encierro mucho más sutil y peligroso que el del hostel. Durante el día me volcaba en doña Elena, le leía en voz alta novelas de Blasco Ibáñez, le ponía música clásica, le describía los colores del jardín que se veía desde su ventana, intentando llenar el silencio de su habitación con algo más que el tic-tac del reloj de pie del pasillo. Descubrí que, a pesar de su inmovilidad, tenía un gran sentido del humor que comunicaba con el brillo de sus ojos
o leves apretones de mano. Ella se convirtió en mi confidente silenciosa, pero la presencia de Pau lo envenenaba todo. No vivía allí permanentemente, pero aparecía casi cada tarde al volver de su trabajo en el puerto. Entraba en la habitación de su madre con una ternura que me desarmaba. Le besaba la frente, le contaba anécdotas de su día con una voz suave que yo nunca le había oído, le leía fragmentos del periódico. Viéndolo así, tan devoto, tan vulnerable en su amor filial, me costaba reconocer al depredador cínico del hostel, al hombre que me había besado con furia y me había rechazado con crueldad. Era como si fueran dos personas distintas habitando el mismo cuerpo, y esa dualidad me fascinaba y me aterrorizaba a partes iguales. Luego estaba su trato hacia mí, frío, profesional, distante. Me llamaba señorita enfermera con una formalidad irritante, casi burlona. Me daba instrucciones precisas sobre la medicación o la dieta de su madre, como si yo fuera una novata incompetente. Pero debajo de esa fachada de corrección sentía su mirada, me observaba constantemente. Cuando ajustaba las almohadas de doña Elena, sentía sus ojos clavados en la curva de mi espalda, quemándome a través del uniforme blanco. Cuando le tomaba la tensión, notaba su mirada siguiendo el movimiento de mis dedos sobre la piel pálida y frágil de su madre. Cuando me inclinaba para susurrarle algo reconfortante a la enferma, sentía su aliento contenido a mi espalda, tan cerca que la piel se me erizaba. Era una tortura exquisita, una guerra de nervios, una seducción silenciosa y perversa. Sabía que él disfrutaba viéndome atrapada, obligada a convivir con él, a presenciar su intimidad familiar mientras mantenía esa distancia profesional insalvable. Y mi cuerpo, ese traidor infame, reaccionaba a su proximidad con una violencia que me avergonzaba. El simple roce accidental de sus dedos al pasarme un historial médico me provocaba una descarga eléctrica que tenía que disimular apretando los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas. El olor de su perfume, esa mezcla adictiva de cuero, vetiver y algo más, algo puramente suyo, que ahora impregnaba toda la casa, se había convertido en una droga que me mantenía en un estado de alerta constante, hiperconsciente de cada movimiento suyo, de cada inflexión de su voz. Una noche, la tensión estalló como una tormenta de verano sobre la Albufera. Estaba preparando la medicación de doña Elena en la pequeña salita contigua a su dormitorio. Era tarde, casi medianoche. La casa estaba sumida en un silencio profundo, solo roto por el sonido lejano de una fuente en el jardín y el latido acelerado de mi propio corazón. Oí sus pasos sigilosos en el pasillo alfombrado y supe que era él. Entró sin llamar. Llevaba una copa de brandy en la mano y se había quitado la corbata. El cuello de su camisa blanca estaba desabrochado, revelando un trozo de piel bronceada y la sombra oscura del vello de su pecho. Su pelo oscuro estaba ligeramente revuelto, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente. Parecía cansado, pero sus ojos grises brillaban con una intensidad febril. ¿Todo bien, señorita enfermera?, preguntó, su voz más grave de lo normal, con un deje de ironía. Todo en orden, señor, respondí sin mirarlo, concentrada en llenar una jeringuilla con manos temblorosas. Se acercó y se apoyó con indolencia en el marco de la puerta, observándome. Podía sentir el calor de su cuerpo a mi espalda, invadiendo mi espacio vital. El olor a brandy añejo se mezcló con su perfume, creando una atmósfera embriagadora y peligrosa. «Es usted muy eficiente», continuó, su tono ahora bajo, íntimo, casi una caricia. «Demasiado eficiente, quizás.
Me pregunto qué se esconderá debajo de ese uniforme blanco tan aséptico. Mi mano tembló violentamente. La jeringuilla resbaló de mis dedos y cayó sobre la bandeja metálica con un ruido estridente. Dejé escapar una maldición ahogada. Me giré para enfrentarlo, con el corazón latiendo con furia. No sé a qué se refiere. Claro que lo sabe, dijo, dando un paso lánguido hacia mí. Sus ojos grises brillaban en la penumbra con una luz depredadora. Hablo de la mujer que fingía ser en el hostel, la devoradora de hombres, la que jugaba a provocarme y luego huía como una niña asustada. ¿Dónde está esa mujer ahora, Mireia? El uso de mi nombre de pila, después de semanas llamándome señorita enfermera, fue como una bofetada helada seguida de una caricia ardiente. Me sentí expuesta, vulnerable, desnuda bajo su mirada. «Esa mujer no existe», susurré, mi voz apenas un hilo. «¿No?», preguntó, acercándose aún más. Estábamos tan cerca que podía ver el destello dorado en sus iris grises, sentir el calor de su aliento en mi cara. ¿Y quién es la mujer que tengo delante? ¿La que tiembla solo porque estoy cerca? ¿La que baja la mirada cuando la miro? ¿La que aprieta los muslos bajo el uniforme cuando rozo su mano por accidente? Sentí la sangre subir a mi cara, quemándome de vergüenza y de una rabia impotente. Levanté la mano para apartarlo, para golpearlo, pero él me sujetó la muñeca con una velocidad felina. Su agarre era fuerte, pero no brutal. Era posesivo. «No me toque», siseé, mis ojos lanzando chispas. «¿O qué?», replicó, su voz un murmullo peligroso, sus labios rozando casi mi oreja. «¿Va a bofetearme como hizo aquella noche en el pasillo? ¿Va a huir de nuevo?» «Ya no puede huir, Mireia. Está en mi casa, está bajo mi techo, y está aquí porque yo quise que estuviera aquí». Su confesión me heló la sangre, confirmando mis peores sospechas. «¿Usted creía que fue casualidad?», se rió, una risa baja, sin alegría. ¿Que su supervisora le ofreció el trabajo por pura coincidencia? Yo moví los hilos, Mireia. Yo llamé a Ricardo. Le dije que necesitaba a la mejor enfermera para mi madre. Le sugerí su nombre. Lo facilité todo. Necesitaba tenerla cerca. Necesitaba entenderla. Me quedé sin palabras, mirándolo con horror y una extraña, retorcida, punzada de vanidad. Había sido una trampa desde el principio, una trampa orquestada por él, una trampa para tenerme aquí, a su merced. «Es usted un monstruo», atiné a decir, mi voz temblorosa. «Tal vez», admitió, y su otra mano subió hasta mi rostro, acariciando mi mejilla con una ternura inesperada que me desarmó por completo. Sus dedos eran largos, cálidos, su tacto suave contra mi piel erizada. Pero es el monstruo que la hace temblar, el único. Se inclinó lentamente y supe lo que iba a pasar. Su mirada bajó a mis labios entreabiertos, iba a besarme. Y esta vez no había escapatoria. No había hostel al que volver. No había Javier al que usar como escudo. Estaba sola, atrapada. Y lo peor de todo, una parte de mí, la más oscura y traidora, lo estaba deseando con cada fibra de mi ser. El sonido de un carraspeo suave pero deliberado en el pasillo nos hizo separarnos de golpe como dos adolescentes culpables. Era Inés, la hermana de Pau, que llegaba tarde de alguna fiesta elegante en la ciudad. Nos miró a los dos, de pie en la penumbra de la salita, demasiado cerca, con las mejillas arreboladas y la respiración agitada. Su expresión era una mezcla de sorpresa y suspicacia calculada. La burbuja de tensión se había roto, pero la pregunta quedó flotando en el aire viciado, más peligrosa que nunca. ¿Qué clase de juego retorcido estaba jugando Pau? ¿Y estaba yo dispuesta a convertirme, de nuevo y conscientemente, en su peón más valioso? El dibujo me quemaba los dedos. Lo había encontrado esa mañana,
deslizado bajo mi puerta. Una única rosa roja del jardín, todavía húmeda por el rocío, y junto a ella una pequeña nota doblada. Dentro, el boceto a lápiz. Yo, dormida en mi cama la noche anterior, con el pelo extendido sobre la almohada y una expresión de paz vulnerable en mi rostro. Me había estado observando mientras dormía. La idea era a la vez aterradora e increíblemente íntima, posesiva. Y sí, extrañamente, lo más romántico que nadie había hecho por mí jamás. La presencia de Inés en la casa complicó aún más las cosas. Era elegante, inteligente y tenía los mismos ojos grises y penetrantes de su hermano. Me trataba con una cordialidad exquisita que no lograba ocultar su recelo. Sabía que había algo entre Pau y yo, podía sentirlo, y me observaba con la misma intensidad analítica que él, buscando una fisura en mi fachada profesional. Pau, por su parte, parecía disfrutar del nuevo nivel de tensión. Volvió a su papel de hijo devoto y jefe distante, pero ahora había un brillo en sus ojos cuando se cruzaba conmigo, una promesa silenciosa. Los roces accidentales se volvieron un poco menos accidentales, su mano deteniéndose sobre la mía al entregarme un informe, su hombro rozando el mío al pasar por un pasillo estrecho. Pequeñas descargas eléctricas que me dejaban sin aliento y que Inés no pasaba por alto. Una tarde, mientras ayudaba a doña Elena con sus ejercicios de fisioterapia en el jardín de invierno, un espacio luminoso lleno del olor dulzón de las orquídeas y la humedad, Inés entró con una bandeja de té. Se sentó con nosotras, haciendo preguntas sobre mi pasado, sobre mi familia, con una amabilidad que sonaba a interrogatorio. Pau apareció poco después, uniéndose a nosotras. Se sentó frente a mí, y mientras Inés hablaba, él no apartó los ojos de los míos. Era un duelo silencioso, una conversación privada que solo nosotros entendíamos. Sentí el calor subir a mis mejillas bajo su escrutinio. «Te has sonrojado, Mireia», dijo Inés de repente, su voz melosa. «¿Tienes calor?» «Un poco», mentí, desviando la mirada hacia las orquídeas. «O quizás», continuó Inés, mirando a su hermano con una sonrisita, «es que Pau te pone nerviosa. Tiene esa costumbre». Sentí la tensión de Pau a mi lado. Odiaba que su hermana jugara con nosotros de esa manera. «No seas ridícula, Inés», dijo él, su voz más áspera de lo habitual. «La señorita enfermera es una profesional. No se deja intimidar fácilmente. ¿Verdad, Mireia?» Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Había un desafío en su mirada, una invitación a seguirle el juego. «Por supuesto que no, señor», respondí, mi voz sonando fría y profesional. «Estoy acostumbrada a tratar con hombres difíciles». Vi un destello de admiración y de algo más en los ojos de Pau antes de que lo ocultara. Inés se rió, pero su risa sonó forzada. La batalla la había ganado yo, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Y cada día que pasaba en aquella casa, atrapada entre el deseo y el deber, entre el monstruo y el hombre vulnerable, sentía que me acercaba peligrosamente al borde del abismo. La rosa roja y el dibujo se convirtieron en mi secreto más peligroso. Guardé el boceto entre las páginas de un viejo libro de poemas, como si el papel pudiera contener la carga eléctrica de su mirada, la intimidad robada de ese trazo a lápiz. Cada vez que lo miraba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de pánico y una vanidad oscura. Él me veía. Incluso cuando yo creía estar a salvo en la oscuridad de mi habitación, él me veía. La sensación era a la vez una violación y una caricia. Me sentía expuesta, vulnerable, pero también, de una forma retorcida, elegida. La convivencia en la casa se volvió una tortura exquisita.
Inés, con su sonrisa de Gioconda y sus preguntas casuales, nos sometía a un escrutinio constante. ¿Habéis dormido bien? ¿Qué tal la noche, Mireia? ¿Alguna novedad con mamá? Cada pregunta era una pequeña daga lanzada con precisión, buscando una reacción, una fisura en nuestra fachada. Pau respondía con una frialdad impecable, pero yo notaba la tensión en su mandíbula, el brillo oscuro en sus ojos cuando su hermana intentaba acorralarme. Y yo aprendí a mentir con la mirada, a sonreír con dulzura, mientras mi interior era un nudo de nervios. Pero eran los momentos robados, los instantes de clandestinidad, los que me mantenían a flote y me hundían al mismo tiempo. Una noche, mientras preparaba una infusión para doña Elena en la cocina, él entró. La casa estaba en silencio, solo se oía el zumbido de la nevera y el latido de mi propio corazón. No dijo nada. Simplemente se acercó por detrás, tan cerca que sentí el calor de su cuerpo contra mi espalda. Sus manos se posaron en mis caderas, un agarre firme, posesivo. Apoyó su barbilla en mi hombro, su aliento cálido rozando mi cuello. Cerré los ojos, incapaz de respirar. El olor de su piel, mezclado con el aroma a manzanilla de la infusión, era una combinación extraña y embriagadora. Me susurró al oído, su voz un murmullo ronco que hizo vibrar cada fibra de mi ser, que estaba preciosa esa noche, que el uniforme blanco hacía resaltar el fuego de mi pelo, que le encantaba la forma en que me mordía el labio cuando estaba concentrada. ¿No debería decirme esas cosas? Logré articular, mi voz temblorosa. ¿Por qué no?, replicó, y sentí sus labios rozar el lóbulo de mi oreja. ¿Tiene miedo de que su paciente nos oiga? ¿O tiene miedo de lo que siente cuando se las digo? Me giró lentamente entre sus brazos hasta que quedamos cara a cara. Sus ojos grises me devoraron en la penumbra de la cocina. Una de sus manos subió hasta mi rostro, acariciando mi mejilla con una ternura que me desarmó. «No podemos seguir así, Mireia», dijo, su voz seria. «Este juego nos está consumiendo». «¿Y qué propone?», pregunté, perdida en la profundidad de su mirada. «Propongo rendirnos», respondió, y me besó. Fue un beso diferente a todos los demás. No había furia, no había desafío, no había cálculo. Fue un beso lento, profundo, cargado de una necesidad abrumadora y de una vulnerabilidad que me rompió el corazón. Era el beso de un hombre que por fin bajaba las armas. Le respondí con la misma entrega, mis manos subiendo hasta su nuca, enredándose en su pelo espeso, atrayéndolo más cerca. Nuestras bocas se movían en una danza desesperada, intentando recuperar el tiempo perdido, intentando decir con los labios todo lo que las palabras no podían. Sentí sus manos bajar por mi espalda, apretándome contra la dureza de su cuerpo, y un gemido ahogado escapó de mi garganta. Necesitaba más, lo necesitaba a él. Nos separamos, jadeando, con la frente apoyada la una en la otra. El silencio de la cocina era ahora cómplice. «Mañana», susurró él, su voz rota. «Mañana por la noche. Hay una pequeña cala escondida cerca del puerto. Nadie va nunca allí. Espérame a las 10. Tenemos que hablar. De verdad, lejos de estas paredes». Asentí, incapaz de hablar. Me dio un último beso, corto pero intenso, y se fue, dejándome sola en la cocina, temblando, con el sabor de su boca en mis labios y la promesa de una noche que lo cambiaría todo. Al día siguiente, las horas se arrastraron con una lentitud exasperante. Cuidé de doña Elena con una ternura especial, sintiéndome culpable por el secreto que guardaba. Ella pareció notar mi agitación, sus ojos grises siguiéndome con una preocupación silenciosa. Por la tarde, Inés me sometió a un nuevo interrogatorio,
velado sobre mis planes para el futuro, sobre si pensaba volver al norte. Le respondí con evasivas, sintiendo la mirada de Pau sobre mí desde el otro lado del salón. Cuando por fin llegó la noche, me inventé una excusa para salir. Dije que necesitaba aire fresco. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba por las calles silenciosas de la urbanización, bajo un cielo cuajado de estrellas y con el olor a pinos y a salitre llenando el aire. La cala era un pequeño secreto de arena oscura, escondido entre las rocas, al final de un sendero apenas visible. La luna llena se reflejaba en el agua tranquila del Mediterráneo, creando un camino de plata líquida. Él ya estaba allí, sentado sobre una roca, mirando el mar. Llevaba unos vaqueros y una simple camiseta oscura. Parecía más joven, menos... Señor ingeniero. Me acerqué en silencio y me senté a su lado. El único sonido era el suave murmullo de las olas lamiendo la orilla. Estuvimos así, sin hablar durante un largo rato. No era un silencio incómodo, era un silencio lleno de todo lo que había pasado entre nosotros. Finalmente, él rompió el silencio. Se giró hacia mí. A la luz de la luna, sus ojos parecían plateados. Me dijo que lo sentía, por todo, por el beso en el pasillo del hostel, por su arrogancia, por su cinismo, por haberla manipulado para que viniera a su casa. Me confesó que, desde el primer día que me vio, sintió una atracción tan fuerte que lo asustó, que mi fachada de mujer fatal lo irritaba porque veía debajo, veía la inocencia y la fuerza que él había perdido hacía mucho tiempo. Me dijo que había intentado odiarme, alejarme, pero que cada uno de mis desafíos, cada una de mis miradas directas, solo lo habían enganchado más. «Me he enamorado de ti, Mireia», confesó, su voz apenas un susurro que se mezcló con el sonido del mar. «Me he enamorado de la mujer real que se esconde debajo de la armadura, de tu inteligencia, de tu orgullo, de tu ternura con mi madre. Me he enamorado de todo lo que eres y me aterra, porque no sé amar sin hacer daño, no sé querer sin poseer». Su confesión fue tan honesta, tan brutalmente vulnerable, que sentí cómo mis propias barreras se derrumbaban. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «Yo también, Pau», admití, mi voz rota. «Yo también me he enamorado de ti, del hombre que cuida a su madre con devoción, del que discute conmigo sobre libros en la biblioteca, incluso del cínico arrogante que me saca de quicio». Nos miramos a los ojos y en ese instante todas las máscaras, todos los juegos, todas las mentiras se desvanecieron. Solo quedábamos nosotros dos, bajo la luna de Valencia, con el corazón desnudo. Se inclinó y me besó. Fue un beso salado por mis lágrimas y dulce por la promesa de un futuro. Fue un beso de paz, un beso de hogar. Nos tumbamos sobre la arena fría, abrazados, escuchando el mar y el latido de nuestros corazones. Hablamos durante horas de nuestros miedos, de nuestros sueños. Le conté mi pasado, mi orfandad, mi necesidad de demostrarle al mundo que era fuerte. Y él me habló de la traición que lo había convertido en un hombre desconfiado, de la soledad que lo consumía desde la muerte de su padre. Cuando las primeras luces del alba empezaron a teñir el cielo de rosa pálido, supimos que nuestra historia, nacida de la hostilidad y el deseo, tenía una oportunidad. No sería fácil. Tendríamos que enfrentarnos a su familia, a los prejuicios, a nuestros propios demonios, pero estábamos dispuestos a luchar. Volvimos a la casa de la mano, como dos adolescentes culpables, pero felices. Encontramos a Inés esperándonos en el vestíbulo, con los brazos cruzados y una expresión de furia helada. La confrontación era inevitable, pero ya no teníamos miedo. Pau le dijo a su hermana
con una calma que yo nunca le había visto, que amaba a Mireia y que iba a luchar por ella, le gustara a ella o no. Le dijo que si quería seguir formando parte de su vida, tendría que aceptarme. Inés nos lanzó una mirada cargada de veneno y se retiró a sus aposentos sin decir nada más. Sabíamos que no sería la última batalla, pero habíamos ganado la primera. Mi vida no se convirtió en un cuento de hadas. Seguí cuidando de doña Elena, que nos miraba a Pau y a mí con una sabiduría silenciosa en sus ojos grises, como si siempre hubiera sabido que nuestro destino era encontrarnos. Pau siguió luchando por encontrar su lugar, a medio camino entre el hombre que era y el que quería ser. Pero ahora lo hacíamos juntos. Las noches ya no eran clandestinas, eran nuestras, llenas de risas, de conversaciones profundas y de una pasión que, liberada del miedo y la culpa, se volvió más dulce, más intensa. Descubrí que el hombre cínico podía ser increíblemente tierno y él descubrió que la chica asustada podía ser asombrosamente fuerte. No sé qué nos deparará el futuro, sé que habrá tormentas, sé que tendremos que seguir luchando contra los fantasmas del pasado y los prejuicios del presente, pero cada noche, cuando me duermo en sus brazos, con el sonido del mar lejano colándose por la ventana y el olor de su piel en mi almohada, sé que encontré mi hogar. No en una ciudad ni en una casa, sino en el corazón del hombre que vio a través de mi disfraz y se enamoró de la verdad que había debajo. Y esa, para mí, es la única historia que importa,